del adulto. Ese se da a nivel de la semana 35, porque en la... Perfecto. Si quieres seguir hablando, adelante. Eh, Luego se equivocan. no, yo le iba a decir que, o sea, en Moore también leí que las concentraciones más o menos a las 20 semanas comienzan a aumentar las concentraciones de estas hormonas y a la 35 ya se alcanzaban los valores correspondientes de lo que es un adulto. Dayana Nastur, Sí, Doc, presente. dime 3 anomalías embriológicas de la tiroides. 3 anomalías embriológicas de la tiroides. Em, a ver, puede ser... Sin que estés ahí tecleando, buscando en el internet. No, Hasta acá Doc. estoy escuchando el teclado. No, estoy desde el teléfono, solo que eh, estaba, estaba buscando señal. Ya existe una anomalía que es la tiroides lingual, que se produce embriológicamente por la falta del descenso del primordio. Solamente responde en concreto lo que les estoy preguntando. Ya, 3 entonces, anomalías embriológicas. ya, tenemos la tiroides lingual, también hay un quiste que se produce eh, a nivel, cuando se empieza a formar el divertículo, que es el quiste del conducto tirogloso, y las tiroides ectópicas. Muy bien. Jonathan Granada. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí. Dime otras 2 anomalías embriológicas de la tiroides. Ya, a ver, otra anomalía sería, a ver, dijeron los Ya dijo el quistes. seno, el quiste del conducto tirogloso, ya dijo la tiroides ectópica, una tiroides sublingual. Dime tú otras 2 anomalías embriológicas. Mm, el hipotiroidismo congénito, doctora. ¿Ese es algo embriológico? Si me dices por qué, sí te la valgo. O también la genesia. La genesia de la glándula tiroidea, sí. Ujú. El hipotiroidismo, ¿por qué podría ser una anomalía embriológica? Porque más bien es funcional. Pero ¿por qué podría ser algo embriológico? Si hay algo que aparece el hipotiroidismo congénito. Sería por una alteración de la histogénesis glandular, o también puede ser por falta del desarrollo de la tiroides. Más bien por eso, una hipoplasia es la que causaría un hipotiroidismo congénito. Bien. Gloria Burbano. Sí, Doc. Por ahí. Sí, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Qué producen las células foliculares? Ya, bueno, las células foliculares son las que van a producir lo que es las hormonas propias de la tiroides, la T3 y la T4. Erika Casamel. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué producen las células parafoliculares? A ver, las células parafoliculares producen calcitonina. Perfecto. Eugenia Asmiño. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Háblame, dime 2, bueno, más bien 3
3 formas de transporte de las hormonas tiroideas. ¿Quiénes 3 no son proteínas, no son 3 formas de transporte usan las hormonas tiroideas? ¿A quiénes 3 usan? 3 formas de transporte. De quién se unen y van a transportarse. Otra vez en la primera clase que les dije, de ahí ya podía sacar 2. Les dije una que casi siempre va con todas y les dije otras. La La albúmina es una. La globulina. ¿La globulina qué? Que fija la tiroxina. La globulina fijadora de tiroxina. La albúmina, la prealbúmina también. La prealbúmina también. Perfecto. Nina Medina. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Dime 3 funciones de las hormonas tiroideas. Ya, las hormonas tiroideas, bueno, tienen una función de aumentar la actividad metabólica celular. Decía que también tiene un efecto en el crecimiento, en el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Sí me escuchas, no? Sí, vas a seguir. Ay, Ya llevas 3. ¿Quieres seguir? Sí, 3 me dijo, o digo más. Ya. Melanie Jarrín. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Síguele con otras 3 diferentes a las que dijo tu compañera. Ya. A ver, también disminuye colesterol, lípidos, triglicéridos. A ver, ¿cómo? Disminuye la concentración de colesterol, fosfolípidos, perdón, y triglicéridos. También aumenta la transcripción de genes. Y también ayuda a la gluconeogenia. Bueno, eso ya lo dijo tu compañera. Y también ayuda a la glucólisis, entonces. ¿Alguien me faltó? Sí, Doc. Giancarlo, creo, ¿no? Sí. María José. ¿Alguien más? Sí, Doc, yo. ¿Quién? ¿Nombre? María José Montúfar. María José. Dime otras 3, María José, otras 3 acciones de la tiroides que sean diferentes a las que ya dijeron tus compañeros. A ver, también intervienen en la regulación de la temperatura, incrementan la sudoración, incrementan también la frecuencia y el gasto cardíaco y por lo tanto elevan la presión arterial. Y también bueno, no necesariamente la elevan, la pueden elevar o la pueden disminuir, pero sí tiene efecto sobre el gasto cardíaco. Sobre la frecuencia respiratoria también la aumenta. También tiene que, no necesariamente la aumentan, porque acuérdense, una cosa lo va a hacer en el hipotiroidismo, pero en el hipertiroidismo es todo lo contrario. En uno va a aumentar y en otro va a disminuir la frecuencia respiratoria. Me falta Giancarlo. Sí, Doc. Dime, Giancarlo, los primeros 3 pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas. Los primeros 3 pasos. Y tú vas a exponer este tema. Sí. El atrapamiento del yoduro sería la primera. ¿Ah? De ahí vendría lo que es la oxidación del yoduro. Ajá. Y la última es la unión del yoduro con las moléculas. El acoplamiento. Ajá. Ya, listo. Listo, somos todos oídos, Giancarlo. Listo, ya le comparto ya. ¿Sí pueden observar? No vemos nada todavía. Ya, ahora sí. Ahí sí. Ya.
Ya, entonces, van a ser los dos, compañeros dos. Sí se está pasando. Ya, ahí sí. Sí se está pasando. Sí, Ya. El día de hoy les vamos a presentar y exponer acerca de lo que es la glándula tiroides. Entonces, antes de comenzar a profundidad el tema, les quería comentar acerca de un dato que me pareció importante mencionarlo. Y es que los problemas de tiroides son más comunes de lo que se cree. De hecho, el mal funcionamiento de esta glándula afecta a 300 millones de personas en todo el mundo. Y nuestro país, como otros, y en este caso quería acotar el de México, no son la excepción. Pero en particular el nuestro fue señalado como una zona endémica de trastornos tiroides. Y ya hablando epidemiológicamente, según estudios que está investigando, aquí se da una prevalencia del 8%, en comparación en lo que es el caso, como mencioné, de México, que su prevalencia es del 2%, lo cual a simple vista es menor. Y de igual forma, nos mencionaban que estos problemas tiroides van a ser más frecuentes en lo que es las mujeres que en los hombres. Y también que se va a dar entre la cuarta y quinta década de la vida, al igual que va a ser más notorio y más marcado en lo que es la raza blanca. Entonces, ya concluida esta breve introducción, comenzaremos a estudiarla ¿y desde su origen. por qué tú crees que aquí en Ecuador es muchísimo más frecuente que, por ejemplo, en mi país? Según está investigando, o sea, de la zona rural y andina que aquí se anexaba es por la falta y decadencia que hubo de yodo, y por eso lo comenzaron a integrar a nivel de lo que es la sal. Pero aún así mencionaban que como como era a nivel rural, no se tenían este tipo de consumo de este yodo, entonces por eso se producía esa mayor cantidad aquí en Ecuador. Bueno, sí, una parte tiene que ver que por la falta de yodo, hasta que empezaron a ayudar la sal, esto cambió. Pero sin embargo, ustedes siguen teniendo una prevalencia mucho mayor, a pesar de que la sal ya está ayudada desde hace muchos años. Ustedes, lo que es Brasil, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? La alimentación, ¿qué hay en la alimentación de la zona amazónica, principalmente de Ecuador, que es donde hay mayor incidencia de problemas tiroideos? ¿Qué comen Eh, ellos? más, ¿Qué incrementan? eh, ah, eh, o sea, lo que serían mm, mariscos podría ser. Como que en la Ah, no, Amazonía no se comen mariscos. o sea, ¿Hay alguien de la Amazonía aquí? Doc, no sé si puedo acotar algo tal vez de ahí. Sí. Bueno, yo alguna vez escuché en un estudio que decían que, por ejemplo, en ciertas zonas de la Amazonía se consumen alimentos que son bosiógenos, entonces eso también era como que ayudaba al desarrollo de patologías tiroides. No sé si tal vez Exactamente, es sí se precisamente relaciona. por los alimentos bosiógenos, entre esos está la yuca, que es un alimento mm, altamente consumido en la Amazonía, tanto de ustedes como también en la Amazonía del Brasil. Por eso es que ahí hay mayor incidencia de patologías tiroideas, porque consumen productos altamente bosiógenos, como lo dijo Natal. Y entre esos, ya les mencioné, está la yuca. ¿De acuerdo? ok, ok, Listo, doc, vamos, sí, continuemos. ya. Bueno, entonces, perdón, ya hablando de la embriología en sí, la glándula tiroides va a ser el primer órgano endocrino que que se desarrolla en el embrión. Y este comienza a formarse bajo la influencia de diferentes vías de señalización, como en este tenemos los FGF o factor de crecimiento fibroblástico. Y esto va a comenzar aproximadamente a lo que son los 24 días después de la fecundación. Más o menos estamos hablando en la cuarta semana. Y aquí entonces comenzaría como que a formarse lo que sería ya un esbozo tiroideo. Pero eh, acá les voy a explicar ya en un video más didácticamente. Entonces, primero vamos a tener aquí lo que es una vista del embrión. Como podemos notar aquí, va a tener lo que son los arcos faringios. De ahí, mediante un corte transversal,
vamos a dirigirnos a lo que es ya la parte interna o la faringe primitiva, la cual aquí, como podemos observar, estamos ante lo que es el piso, o sí, el piso de la faringe primitiva o suelo. Y lo que va a comenzar de aquí es que se va a dar un engrosamiento endodérmico en todo lo que es la línea media. Y esto se va a dar más entre lo que es tanto la primera como la segunda bolsa faríngea, ya que recordemos surcos, bolsas y los respectivos arcos. Entonces, después de esto, ya se va a comenzar a dar este dicho engrosamiento de forma rápida. Y lo que va aquí, como vemos, sigue desarrollándose tras pasar lo que es las semanas y va a formar lo que es justo en este lugar que se conoce como el foramen ciego. Ya se comienza a notar lo que es el divertículo tiroideo. Y este lo que va a hacer es que a partir de lo que es la quinta semana, este ya comienza a descender en el cuello. Entonces aquí ya podemos ver que ya se están formando igual los diferentes anexos, como son aquí lo que es glándulas igual paratiroides. Y, ¿En qué semana la tiroides ya se va a ubicar? Sí, aquí como vemos, ya a la séptima semana va a llegar a su ubicación final. Y esto lo va a hacer siguiendo la línea media, y este va a ser el conducto tirogloso. Ya, entonces aquí igual podemos ver que es a la séptima semana y llega a su ¿Y qué pasa con este final. conducto tirogloso? Sí, ya. Y ahorita le explico. Entonces, bueno, aquí podemos ver esta vista de la forma lateral. Ya vemos que va descendiendo, pasa por delante de lo que es el hueso hioideo, igual lo que es de los cartílagos laringeos. Y en esta misma semana ya se comienza como que a desvanecerse, se podría decir, o se comienza a degenerar y a desaparecer. Ajá. Entonces ya quedaría totalmente definido así el proceso. Y entonces ¿Qué estructura que está muchísimo más abajo va a hacer como que presión, va a jalar para que la tiroides vaya integrándose hacia el lugar donde ya tú nos dijiste, en la semana 7? ¿Qué estructura torácica va a jalar todas estas estructuras hacia abajo? Parte del esternón podría ser. No, es un órgano. Un órgano, el corazón. El corazón. El corazón, al irse también él acomodando en su lugar, va jalando hacia abajo, y por eso también la tiroides va agarrando su situación final, que se va a colocar en la semana más o menos 6-7, que ya va a estar entre el tercero y el sexto anillo. Vamos, sigue, continúa. Ya. Entonces, bueno, aquí ya en esta imagen también lo que puede quedar aquí como un pequeño remanente de lo que sería la porción del conducto tirogloso sería como una porción cónica, y esa la denominaremos lóbulo piramidal, o también llamado pirámide de Lalouette, y va a ser un pequeño conducto, un pequeño remanente del conducto tirogloso. Y entonces, ya conociendo esto, ahora nos vamos a ir a lo que es la histogénesis. Entonces, la diferenciación histológica comienza en lo que es la 10ª semana, donde el parénquima... ¿Ya histogénesis? ¿Ya vamos a histología? No, o sea, esto es la histogénesis, ya. o sea, hablándole embriológicamente. Ya, perdón. Ya, entonces, la diferenciación histológica aquí comenzaría, como les estaba mencionando, a la semana 10. Y el parénquima aquí va a tener doble origen. Y hablando ya de parénquima, nos dirigimos a lo que son tanto células. Entonces, las células foliculares van a tener una derivación del endodermo, y las parafoliculares, o también denominadas células C, van a venir de lo que son las células de la cresta neural. Y hablando del estroma de la glándula, se va a derivar de lo que es el mesénquima branquial, o también en otros libros lo mencionaban como cuerpo postbranquial.
y el cual proviene de la cuarta bolsa faríngea. De ahí, como podemos, ¿sí ven mi flechita? Sí, 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 sí. vemos la fecha. Sí, sí se ve. Ya, ahí, allá. Entonces, aquí lo que vamos a tener en esta imagen es que nos muestra la formación de lo que es la cavidad de los folículos tiroideos. Como pueden observar, esto en sí es una célula. Entonces, aquí ya vemos, esta va a ser la reunión o cúmulo de las células y aquí ya por ende ya está formado lo que es el folículo. Y va a comenzar esta formación desde la semana 8 hasta la 13. Y ya en este tiempo, dirigiéndonos a la semana 11, va a comenzar lo que es, aparece ya el material coloide en el interior de los folículos. En la semana 12 va a comenzar la tiroides su función. Y aproximadamente entre la semana, lo que sería la 14 y la 18, comienza a producir tiroglobulina no yodada. También se da la síntesis de la triiodotironina, o sea, la T3, pero esta mencionaba que más se iba a dar en la semana 18. Y de ahí, bueno, semana 18, cuarto mes. Y de ahí la semana 35, esta ya iba, en esta semana ya se iba a alcanzar valores correspondientes ya como en la edad adulta. Que, o sea, comenzaban desde la semana 20 hasta la 35, ya concentraciones de hormonas tanto tiroestimulantes y de tiroxina fetales. Eso. Y de ahí ya nos vamos a ubicar en lo que serían unas ciertas anomalías embriológicas. Entonces, primero tratando una de ellas es la agenesia de la glándula tiroides. Entonces, cabe recalcar que todas estas anomalías embriológicas más se van a dar por la persistencia de restos del conducto tirogloso, o sea, por su déficit de muerte celular. Entonces, la primera que vamos a ver es La genética no tiene que ver con el conducto tirogloso. No, sí, pero... bueno, sí, disculpe, en esta no específicamente, pero las otras dos sí. Sí, las Eso, otras sí, dos, sí. pero la genesia no tiene nada que ver con el conducto tirogloso. Sí, es verdad. Gracias. Y cuando parte de la tiroides es la más frecuente, que falte. Ya, el lado más afectado va a ser el lado izquierdo. Perfecto. Ya, entonces, bueno, aquí ya hablando de lo que es la agenesia de la glándula, la agenesia va a ser entonces la ausencia de la glándula tiroides o de cualquiera de sus lóbulos, pero va a ser una anomalía infrecuente casi. En las situaciones que es de agenesia unilateral, ahí es lo que me pregunta la doc, y se da más en lo que es el lado izquierdo. Y se va a estar dada más por mutaciones de receptores. Entonces, de ahí hablando acerca de otra anomalía, va a ser los quistes o senos del conducto tirogloso, como podemos ver en esta imagen. Aquí lo que van a consistir es que estos sí se dan por la persistencia de restos del conducto tirogloso, que se van a mantener durante toda esta línea media, se podría decir, y que va a ser entonces desde el agujero ciego, que sería ya a nivel de lo que es la lengua, la parte del dorso, y hasta lo que sería la tiroides. Entonces lo que más importante aquí es que a veces cuando se infectan va a ser ya perjudicial porque se puede abrir y crear una fístula tiroide o fístulas tiroglosas. Y esto clínicamente nos mencionaba que más se manifiesta a los 5 años de edad y que alrededor del 50% de estos quistes está justo por debajo del cuerpo del hueso de hioides, en este sentido de aquí. Pero en realidad puede aparecer en cualquier parte del trayecto, pero sí es más común ahí en esa localización del hueso de hioides, o al menos yo todos los que he visto encuentra localizados ahí. Solamente uno vi, pero sumamente casi por debajo por detrás de la lengua. Ahí, así de la lengua, ahí se vio por una laringoscopía.
pero en realidad el más frecuente es el hueso, en el hueso hyoides. Y en la infancia es la etapa más frecuente donde se diagnostican estos quistes. Vean que es diferente, estos son quistes de conducto tirogloso, es diferente a quistes de tiroides, son cosas completamente diferentes, porque luego en los exámenes me ponen quiste de la tiroides, no, este no es quiste de tiroides, este es quiste del conducto tirogloso o quistes tiroglosos, para que no me vayan a confundir en el examen, ¿de acuerdo? Conste que les estoy diciendo desde ahorita. Vamos, continúa, Giancarlo. Ok, entonces hablando ya acerca de otra anomalía, vamos a tener el tejido ectópico. Y lo que va, el tejido ectópico o tiroides accesoria, también se lo menciona en unos libros. Entonces, aquí es una anomalía que va a ser infrecuente igual. Ya les muestro la imagen. Ya. Esta parte de aquí. De ahí, bueno, dice que va a ser un poco infrecuente y se suele localizar, como les mencioné, en el trayecto del conducto tirogloso. Y, o sea, esto no tiene mucha importancia a nivel de lo clínico, pero a veces cuando ya es funcional, esta parte que queda persistente puede llegar a dar o producir cuadros de hipertiroidismo. En el trayecto, ¿cuál es la parte más frecuente de la glándula ectópica? Perdón, Doc. ¿Cuál es del trayecto de la glándula ectópica? ¿Cuál es su localización más frecuente? Mencionaban que a nivel de lo que es debajo, en la parte dorsal de por el agujero ciego, en la parte dorsal de la lengua, en la raíz. Sí, sublingual. Ahí es la localización más frecuente de la glándula ectópica. Pero de ahí puede aparecer igual en cualquier parte del trayecto, como ya lo dijo, puede aparecer en el hyoides, también puede aparecer en el hyoides, pero es más frecuente ahí sí en la sublingual. Ya. ¿Sigo, Doc? Sí, sigue. Ahí. Ok, entonces ya hablando anatómicamente, vamos a tener que esta es una glándula de secreción interna que va a estar situada en la parte anterior, en la parte anterior e inferior de lo que es el cuello. Y esta lo que va a estar es por delante de lo que son los primeros anillos de la tráquea y de las partes laterales de lo que sería la laringe. Pero primero va a estar por delante por lo que son los músculos esternoioideos y los músculos esternotiroideos. Entonces, para verlo desde una perspectiva, eso. Entonces, aquí lo que va a estar es que también se va a encontrar a nivel de lo que es las vértebras C5 a T1, como podemos observar en esta imagen. Ya. Y bueno, ya hablando un poco más acerca de lo que son las características en sí, va a tener el cuerpo, o sea, la tiroides va a medir aproximadamente 6 centímetros de ancho, su altura tomada desde los lóbulos laterales va a ser igual de 6 centímetros y su peso es de 30 gramos en promedio, mencionaba. Estaba buscando y mencionaban otros libros igual de 20, 25 y 30 gramos. ¿Esto es toda la tiroides? ¿Perdón? ¿Toda la tiroides mide esto, 6 por 6? Mencionaba que es el ancho, el alto y... Sí, o sea, en la parte de aquí del istmo medía hasta la parte de un centímetro a 2 centímetros, mencionaba. Ajá. ¿Y cuánto miden los lóbulos? Los lóbulos van a medir 6 centímetros. 6 centímetros, es muy grande. ¿De qué bibliografía cogiste esa edición? Esa estaba tanto, busqué en Rubier y en el libro de Moore. Ya. Esto varía también, igual dependiendo de la anatomía, pero 6 se me hace muy alto, muy grande. Se me hace que estaba incluyendo al istmo. Pero vamos a fijar tamaño de la hipófisis como 4 por 2 por 2, ¿de acuerdo? De lóbulos. Y del istmo, sí, como dijo Giancarlo, 2 por 1, ¿de acuerdo?
en el istmo, y en la tiroides 4 por 2 por 2. Pesa así, 30 gramos más o menos. ¿Y cuál es su volumen? Giancarlo. El volumen mencionaba de entre hasta 20. ¿Cuál es en el hombre 15. y cuál es en la mujer? El de la mujer era 18 y el del hombre 20. En el hombre inclusive puede llegar hasta 23, 25 el volumen. Es importante que se sepan el volumen de la tiroides porque muchas veces cuando vemos ecos, ya les voy a mostrar ejemplos, cuando veamos la clase de nódulos tiroideos, vamos a ver que en algunos imagenólogos no me reportan el tamaño, sino que me reportan solamente el volumen de la tiroides. Obviamente, si ustedes no se saben el volumen, pues no van a poder decir si esa tiroides está grande o está normal. Entonces, siempre hay que saberse el volumen, pero también los tamaños por lóbulos y por istmo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor hay un problema en el istmo y lo único que va a crecer va a ser el istmo. Entonces, tienen que saberse bien los tamaños y también el volumen, ¿de acuerdo? Listo. ¿Sigo nomás? Sí, adelante, sigue. Ya, ok. Entonces, ya, bueno, va a estar compuesta en sí por lo que es el istmo y lo que son los lóbulos laterales, tanto izquierdo como derecho. Igual tienen lo que es su polo superior, polo inferior y eso en relación. De ahí Nada más ya... hay un lóbulo derecho e izquierdo. Perdón, Doc. Solamente hay un lóbulo derecho e izquierdo. Perdón, y lo que sería la porción cónica que les mencioné, que va a ser a veces que está presente la porción piramidal o de pirámide Laulé. Un lóbulo piramidal que puede aparecer en el Sí. 50% puede estar presente. Vamos, continúa. Ya, ya hablando acerca de la irrigación que va a tener esta glándula, es abundantemente vascularizada, se podría decir así en general, y lo que va a hacer es que esta irrigación va a proceder de las arterias tiroideas superiores, inferiores, y bueno, a veces suele estar presente lo que es la arteria tiroidea IMA. Entonces, estas arterias tiroideas superiores, como lo podemos observar aquí, van a ser ramas de la arteria carótida externa. Y estas se van a dividir en lo que es una rama anterior y otra rama posterior. Y de ahí vamos a tener lo que son las arterias tiroideas inferiores, que van a ser unas ramas del tronco, de este tronco, del tiro cervical, el cual va a venir procedente de la arteria subclavia derecha. Y estas igual van a tener divisiones que van a ser tanto una anterior, una posterior y una que va a ir a nivel profundo. De ahí vamos a tener lo que es unas anastomosis que se van a dar tanto entre las arterias tiroideas inferior y superior, tanto a nivel derecho como izquierdo, y estas anastomosis se van a llamar anastomosis longitudinal posterior. De ahí, aquí igual se me parece interesante que van a formar lo que son arcos infraístmicos como supraístmicos. Y esta arteria que a veces suele estar presente, la arteria tiroidea IMA, puede venir tanto del callado aórtico, del tronco brachiocefálico o de la misma carótida externa y se va a unir a lo que es el arco infraístmico. Eso. Y eso sería en relación a la irrigación. De ahí, ahorita vamos a ver lo que es a nivel del drenaje venoso. Este va a estar dado por tanto venas tiroideas superiores, medias e inferiores. Y lo que va a estar dado aquí es que van a proceder de van a drenar de lo que es un plexo venoso tiroideo en sí. Y estas van a venir, supongamos, las venas tiroideas superiores van a estar acompañando, como les mencioné anteriormente, a las arterias y van a drenar en los polos superiores.
y las venas tiroideas medias van a drenar la porción media de los lóbulos, y las venas tiroideas inferiores van a drenar los polos inferiores. Las venas tanto superiores como inferiores van a desembocar en lo que es la vena yugular interna, como podemos observar aquí, y las venas tiroideas inferiores van a drenar en lo que es la vena brachiocefálica derecha, sí, en la vena brachiocefálica. De ahí vamos a tener la inervación, que esta va a tener una inervación tanto simpática como parasimpática. Entonces, los plexos simpáticos van a venir de lo que son, o derivar de los ganglios simpáticos cervicales, tanto superiores, medios e inferiores. Y de ahí vamos a tener que, a nivel ya de lo que es parasimpático, va a influir lo que es el nervio vago, con sus ramas del nervio laringio superior. Ya. Nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente, como podemos observar aquí. Y esto es importante mencionarlo, ya que cuando se hace una tiroidectomía se puede dañar estos nervios y el paciente, según investigue, puede quedar afónico. Ya. Exactamente. Esta es una grave complicación de la cirugía, que los cirujanos no tienen bien visualizado el nervio laringio recurrente, y a la hora que quitan la tiroides por algún problema, ya sea algún nódulo o ya sea un cáncer, lesionan o se llevan el nervio laringio recurrente y pueden condenar al paciente a quedar con afonía total, o bien a quedar con una voz completamente ronca, que después tenga que llevar fisiología, rehabilitación de voz. Entonces, esto es algo bien frecuente que lesiona a los cirujanos a la hora de cirugías no solamente de tiroides, sino de todo cuello, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tener presente el nervio laringio recurrente, porque ustedes van a decir, bueno, no es una complicación que el paciente se queda afónico, pero ¿quién va a querer estar afónico? Imagínense, si la paciente se dedicaba a cantar, obviamente esto ya truncó toda su vida. Entonces, siempre tener presente el nervio laringio recurrente, porque cuando veamos complicaciones de las cirugías vamos a ver que una de las principales complicaciones de la cirugía es precisamente los problemas de afonía o de disfonía en el nervio laringio recurrente. Y lo otro, pues son las hemorragias. Acuérdense, nos acaba de decir Giancarlo cuáles vasos importantes pasan por ahí, y obviamente al tener también una cirugía de cuello, sobre todo de tiroides, bueno, lesionan esos vasos grandes y pueden causar hemorragias bastante frecuentes. Y no solamente en el proceso de la cirugía. Si ustedes van a hacer una punción de la tiroides y a veces los nódulos están muy pegados a la arteria, de hecho la ves ahí en el ultrasonido como la arteria está late y late y late y late, y muchas veces se arriesgan a puncionar esos nódulos, y a veces lo que funciona no es el nódulo, o no llega solamente la aguja hasta el nódulo, sino que penetra hasta la arteria y puede causar un problema bastante serio. Entonces, siempre tener esto frecuente, porque son cosas que van a tener complicaciones, no solamente en cirugía, como ya les mencionaba, sino con una biopsia tan sencilla que se hace en cualquier consultorio. ¿De acuerdo? Continúa, Giancarlo. Ok. De ahí, ahorita les voy a hablar acerca de lo que es el drenaje linfático. Entonces, esto va a venir desde un nivel profundo a superficial. Entonces, primero vamos a comenzar que en la tiroides va a haber lo que es una red intralobulillar, a partir de la cual se va a originar pequeños vasos eferentes, que van a formar lo que es la red interlobulillar, y luego luego vasos eferentes de esta misma red van a alcanzar lo que es la superficie ya externa, o lo que sería ya la red peritiroidea. Y ya alcanzando ya esta red, se van a dirigir a lo que son ya colectores,
Y estos colectores aquí se pueden dividir en lo que son dos grupos según su trayecto, tanto colectores ascendentes como colectores descendentes. Entonces, aquí, no sé si puedo, ay, no sé. Sí, sí están viendo. Allá. Entonces, aquí en esta imagen, como les muestro, lo que van a hacer es que los colectores ascendentes se van a ir mediante lo que es a la red de lo que es cervicales profundos superiores, como está en este color. Esto va a drenar lo que es la parte superior de la tiroides, y la parte inferior, se podría decir, va a drenar en lo que es las cervicales profundas inferiores. Y antes de llegar hasta estos trayectos, lo que van a hacer es que a nivel superior va a pasar como que por una estación que serían los nódulos prelaringios, y a nivel de lo que es ya la parte inferior van a estar los pretraquiales y los paratraquiales, y de ahí sí ya se van a llegar a lo que es los cervicales profundos, tanto superiores como inferiores. Ese sería el drenaje linfático. Y ya, ahí sí. Ahora sí, ya hablando acerca de lo que es la histología. Carlos, permítame un segundititito, permítame un segundo, Ok. ya regreso, ¿de acuerdo? Ah, ya, ok. Ya, adelante, perdón. Ya. Ya. Entonces, a nivel ya de lo que es histología, aquí vamos a encontrar que la glándula tiroides se va a componer por lo que son quistes, o también denominados folículos, los cuales van a estar separados por un escaso tejido, como pueden observar, tejido conectivo interfolicular. Y estos van a ser en sí la unidad estructural y funcional, y van a estar compuestos de epitelio simple cúbico, como podemos observar aquí, y que va a rodear a lo que es este espacio, el cual va a estar lleno de una sustancia viscosa denominada coloide, como podemos observar. Y el tamaño de estos folículos va a ser variable, desde 50 micrómetros hasta llegar a 1 milímetro. Y mencionan que pueden ser como que vistos a simple vista en un microscopio. Y están rodeados por una delgada membrana basal, la cual va a estar dada por un tejido conectivo. Y vamos a tener que aquí existe una gran cantidad de lo que son capilares, que van a ser de tipo fenestrado, y que van a estar sobre lo que sería esta misma lámina basal.
De ahí vamos a tener que estos folículos van a estar compuestos por células, tanto unas denominadas células foliculares, como vemos aquí, y otras células parafoliculares o células C. Entonces, primero describiendo lo que son las células foliculares, estas de aquí, vamos a decir que estas son cúbicas, que hay una variación, se podría decir, en su altura, y esta variación se va a dar de acuerdo a lo que es su estado funcional. Por eso los he puesto aquí entre planas a cilíndricas altas. Cuando están a nivel de lo que son planas, es cuando están sin, o sea, como inactivas. Y cuando ya son cilíndricas altas, van a estar en gran actividad. Pero, sin embargo, con esta visión no es posible evaluar el estado funcional de la glándula en sí. Y de ahí vamos a tener que van a estas células a limitarse a nivel de la luz con lo que sería la formación ya del coloide. Y el citoplasma de estas células van a ser basófilas y van a contener vesículas apicales, las cuales se van a teñir de modo similar a lo que sería el coloide. Y de ahí vamos a tener lo que son las siguientes células, que estas se van a encontrar en un menor número, y que su característica es que van a estar localizadas a nivel de lo que es basalmente, como podemos observar. Y van a estar aisladas en grupos pequeños de entre 3 y 4 células. Y siempre van a ser como de tipo ovaladas, y van a ser más grandes y claras que lo que serían las células foliculares. Y poseen igual, por ende, si son más grandes, van a poseer igual un núcleo más grande, y a menudo va a ser un poco más claro que el de las foliculares. Y eso sería la parte histológica. Otra parte de mencionar es que no presentan uniones celulares, solo como que se ha visto que presentan desmosomas, pero no se sabe a ciencia cierta. Ya, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Entonces, ahora empezando a hablar acerca de lo que es la fisiología de la glándula. Antes de todo, como una pequeña introducción, vamos a hablar un poco acerca de lo que es uno de sus componentes primordiales. Entonces, como lo es el yodo. Entonces, vamos a tener que el mayor aporte de yodo se lo va a adquirir a través de la alimentación. Y se calcula más o menos que al año una persona en promedio debe consumir alrededor de 50 miligramos de yodo, y esta va a ser en forma de yoduro. Esto más o menos a la semana vendría a equivaler a 1 miligramo. Estos yoduros se van a ingerir por vía oral y se absorben a nivel del intestino delgado proximal junto con el cloruro de sodio. Es así como van a llegar a la circulación sistémica. Entonces, en condiciones normales, la mayor parte de esta también se va a excretar con rapidez por el riñón, por el riñón, pero siempre después de que las células tiroides hayan retirado una quinta parte para emplearlo en la síntesis de proteínas. Pásale, por favor. Ahí ya dejamos de ver. Me salió. Sí, ya le estoy revisando. Ahí sí se logra visualizar. Ahí ya. Y puedes ponerle en modo presentación. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, entonces ahora iniciando con lo que es la síntesis, debemos recordar
que entonces las células que producen las hormonas tiroides son las células foliculares y estas van a tener una superficie tanto basal, que van a estar en contacto con los vasos sanguíneos y donde se va a dar la captación del yoduro, y una superficie apical. Entonces, esta síntesis va a iniciar en la superficie basal, en donde se da como primer paso lo que es el atrapamiento del yoduro, y este se da por la presencia de una proteína que se denomina el simportador de yoduro de sodio, que como vemos aquí es el NIS. Entonces este simportador lo que va a hacer es transportar 2 moléculas de sodio y una molécula de yodo dentro de la célula. Pero como sabemos, al interior en la superficie apical va a existir una gran cantidad de yodo. Entonces, la cantidad de yodo que existe aquí va a ser mayor que la que está en la circulación. Entonces, vamos a decir que este transporte va a ser en contra del gradiente de concentración, por lo cual se necesita energía. La energía que se va a obtener para hacer este proceso va a ser a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, otro de los estímulos también para que se dé la activación y se dé el paso del yoduro también va a ser dado por la TSH, que más adelante les voy a explicar acerca del eje que controla todo este proceso. Entonces, una vez que el yoduro se encuentre dentro de la célula, esta va a ser transportada hacia la superficie apical, en donde vamos a encontrar otra molécula que va a ser la encargada de sacar la molécula de yodo hacia la superficie. Esta va a ser un contratransportador y también se le conoce como pendrina. Saca una molécula de yodo e ingresa dentro de la célula una molécula de cloruro. Entonces, como vemos aquí, ya hemos llegado a la parte en la que el yodo llega a la superficie apical, es decir, donde a nivel del folículo tiroideo. Pero este yodo no va a poder unirse ya a lo que es para formar lo que son las moléculas de las hormonas tiroideas, sino que necesita todavía pasar por otro proceso que se denomina la oxidación del yodo para que éste pueda acoplarse y formar las moléculas. Y esto se lo da mediante una enzima que puede estar en la membrana apical o cerca de la superficie apical, que es la peroxidasa. Entonces esto va a oxidar al yoduro y vamos a tener un yodo óptimo para su unión a las moléculas. Por otra parte, también vamos a tener que a nivel del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi se va a estar formando una molécula. En este caso, se va a estar formando una molécula que es la tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una molécula que tiene un peso aproximado de 335.000 y esta contiene alrededor de 70 moléculas de lo que es el aminoácido tirosina, y estos aminoácidos son los que se van a unir al yoduro, en este caso al yodo que ya está oxidado, para dar lugar a las hormonas tiroides. Este proceso de unión entre el yodo y las moléculas de tirosina se denomina organificación de las hormonas tiroides. En esta vamos a tener que una molécula de yodo oxidado, dependiendo también de la afinidad o qué tan cerca se encuentren de las tirosinas, las moléculas de yodo pueden unirse una molécula de yodo para formar lo que es la monoyodotironina, que también se lo puede denominar MIT, o si se unen 2 moléculas de yodo, se la va a denominar diyodotirosina o DID. Entonces, más tarde también va a haber otro acoplamiento en las que se puede unir una molécula de MID con una DID y se van a formar la T3, o 2 moléculas de DID y se van a formar las T4, y es así como se han formado las hormonas tiroideas. Ya, puedes pasarle, por favor. Ya, algo importante que debemos saber antes de ver la liberación de estas hormonas es que estas hormonas, bueno, la tiroides es una glándula que tiene una gran capacidad para almacenar cantidades grandes de hormonas. Así tenemos que cada molécula de tiroglobulina puede contener hasta 30 moléculas de T4 y también algunas de T3. Es por eso que cuando el cuerpo humano va a sufrir o puede sufrir alguna deficiencia de esta hormona, la hormona almacenada puede sostener el cuerpo hasta 2 o 3 meses y mostrar todavía manifestaciones clínicas en los pacientes que sufren de esto.
Esto Ahora sí, que ya acaba hablando. de mencionar su compañera Jocelyn es muy importante. ¿Por qué? Porque yo luego veo, por ejemplo, que me llegan a la consulta a los pacientes del centro de salud y vienen con hipotiroidismos, con controles cada mes. No, cuando ustedes salgan de todos modos en el hipotiroidismo, hagan un ajuste del tratamiento que va a ser con hormonas tiroideas, obviamente el ajuste no lo van a ver inmediatamente. Acuérdense lo que les acaba de decir su compañera, tiene un almacenamiento de hasta 2 o 3 meses. Entonces, si ustedes hacen un ajuste al mes, no sirve para nada, porque no sirve para nada ver el ajuste inmediatamente, porque eso lleva un tiempo, ¿de acuerdo? Igual, esto me pasa frecuentemente, los pacientes que van a ser intervenidos y a veces están con las TSH altas y me dicen, es que pone hormonas tiroides, pone el tratamiento y contrólale rápido para operarlo la próxima semana. No, pues no es así la cosa, o sea, esto lleva un periodo y el almacenamiento de la tiroides lleva un tiempo, entonces siempre tener en consideración 2 o 3 meses para que cuando lleguemos a patologías, sobre todo como el hipotiroidismo, cuando ustedes hagan un ajuste en el tratamiento, el ajuste no lo van a ver inmediatamente, el ajuste va a venir reflejado exactamente entre 2 y 3 meses después de que hayan hecho el ajuste en el tratamiento hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tener muy en cuenta esto. Por eso, por esa misma razón, los pacientes hipotiroideos, sobre todo cuando debutan, ya llevan mucho tiempo con el hipotiroidismo. La mayoría lleva a lo mejor meses o a lo mejor, y sobre todo en los viejitos, lleva hasta años y nadie se dio cuenta hasta que no le hicieron el examen de tiroides. Precisamente porque su almacenamiento de tiroides es bastante importante y bastante largo. ¿De acuerdo? Continúa, Jocelyn. Ya, entonces ahora entrando en lo que es ya la liberación de esta hormona, esta se da sobre todo ante la necesidad de los tejidos. Entonces, la liberación empieza cuando en este caso la superficie apical de la célula se va a emitir, o esta superficie va a emitir pseudópodos, es decir, estas extensiones que le ven aquí, que van a rodear a pequeñas porciones del coloide. Algo que me olvidaba es que en este caso estas hormonas se van a almacenar en el material coloide que sabemos que se encuentran en los folículos. Entonces, se van a formar unas pequeñas vesículas y estas van a entrar por medio de la pinocitosis hacia dentro de la célula. Dentro de la célula, como vemos aquí, esto como en forma de estrellita va a ser un lisosoma y el otro va a ser en este caso la vesícula de pinocitosis. Entonces estas dos lo que van a hacer es unirse y formar una vesícula digestiva. Estas vesículas van a tener proteínas y lo que va a pasar aquí es que se van a escindir a la molécula de tiroglobulina, liberando a las hormonas tiroides que posteriormente van a alcanzar a la membrana basal y llegarán a la circulación. Alrededor más o menos también se dice o se ha visto que alrededor de las 3/4 partes de la tirosina iodada en la tiroglobulina nunca se van a convertir en hormonas tiroides, sino que estas pueden permanecer como MID o como DID. Entonces vamos a tener que el yodo presente en estas moléculas después va a ser degradado por acción de la enzima desyodasa o también conocida como la... ¿Sí me escuchan? Nos quedamos en la de Yodasa. Eso fue lo último que yo escuché. Sí, Doc, es que se me fue un poquito el internet. Entonces, bueno, como les decía, estas moléculas de MID o DID que no se van a formar en hormonas tiroides van a ser degradadas en la célula por enzima de yodasa y este yodo posteriormente va a ser reciclado para nuevamente formar nuevas hormonas tiroides. Entonces vamos a tener que en condiciones normales alrededor del 93% de la hormona tiroide liberada por esta glándula corresponde a la tiroxina y solo el 7% de esta va a ser T3. Se dice que en los días siguientes de la liberación, la mitad de T4 se va a desyodar con lentitud y se forma más T3. Entonces, vamos a decir que la hormona liberada en última instancia y la que van a captar los tejidos va a ser la T3. Se ha visto que más o menos al día se van a generar unos 35 microgramos de T3. Pásale, por favor.
Ya. En cuanto a lo que tiene que ver con el transporte de T3 y de T4, como ya habíamos visto, la afinidad de las células, puedes pasarle por favor una diapo, si es que se fue mal. Bueno, entonces aquí lo que quería indicarles es que las hormonas tanto T3 como T4 van a tener ciertas características que las van a diferenciar. En cuanto a lo que tiene que ver con T4, como ya les había dicho, la cantidad que se va a producir va a ser mayor, es del 93%, y T3 va a ser solo del 7%. En cuanto a la fijación a las proteínas plasmáticas, vamos a tener que T4 y T3 van a tener un 99% de fijación, pero esta fijación va a ser mucho más lenta en T4, es decir, que la fijación se va a ir haciendo cada 6 días y en T3 va a ser cada día normalmente. En cuanto al periodo de latencia, esto quiere decir un periodo de latencia quiere decir el periodo en el que en este caso la hormona empieza a ejercer algún tipo de acción. En este caso, el periodo de latencia de la T4 va a ser de 2 a 3 días y de la T3 de 6 a 12 horas, es decir, la T3 va a ser mucho más rápida. La acción máxima, es decir, la mayor actividad de la hormona va a llegar en T4 a los 12 días y esta puede persistir por 2 meses y de la T3 va a ser a los 3 días. Y la potencia de la acción, es decir, que T3 va a ser 4 veces más potente que T4, es por eso que T3 va a ser mayor utilizada por los tejidos. Y también por la afinidad de los receptores intracelulares, la T4 va a ser menor afín en relación con T3, es por eso que antes de que se unan a los receptores intranucleares, T4 se va a convertir en T3. Ahí se puedes pasarle a la anterior, por favor. ¿Cuál es su vida media en días de la T3 y de la T4? De la T3, la vida media de la T3 va a ser mucho más rápida que de T4, más o menos. A ver, T4 puede persistir hasta 2-3 meses. En cambio, T3, T3 va a ser en periodo de semanas. En realidad en días es de 6, más o menos 6.7 de la T4 y de la T3 ni siquiera llega a 1, es más o menos 0.7 en días. Entonces, aunque es más potente la T3, es más estable la T4. Por eso es que cuando ya van a ver, cuando veamos patologías, bueno, sobre todo hipotiroidismo, lo que vamos a medir es la T4, porque en realidad es la hormona más estable, aunque no es la más potente. La más potente obviamente es la T3. Por eso es que en el hipertiroidismo lo que tenemos que medir a la hiperfunción es obviamente la T3 y la T4, ambas hormonas ahí, ¿de acuerdo? Entonces siempre tener esto presente porque si no, entonces mediríamos la T3 para todo y no. Para, por ejemplo, para el hipotiroidismo siempre medimos la T4, ¿de acuerdo? Porque aunque no es tan potente, pero es más estable y dura mucho, su vida media es mucho más larga. Vamos, continúa. Ya, entonces a nivel de lo que ya es el transporte, como dijimos, estas hormonas van a tener una afinidad del 99% por las proteínas plasmáticas y entre las proteínas plasmáticas que van a transportar en su mayor cantidad estas hormonas vamos a tener la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida a la prealbúmina y a la albúmina fijadora de tiroxina. Entonces también tenemos que las hormonas van a ser captadas lentamente por las células debido a la alta afinidad a las proteínas plasmáticas que ya mencionamos. Entonces tenemos que la T4 va a ser liberada cada 6 días y la T3 cada día aproximadamente. Al ingresar a las células, las hormonas también van a unirse, como ya les dije, a proteínas intracelulares y de igual manera con gran afinidad y se van utilizando con lentitud a lo largo de periodos de días e incluso semanas. En este cuadrito podemos ver el comienzo de acción de las hormonas. Como les dije, estas van a tener un periodo de latencia, que es el periodo en el que no ocurre ningún efecto de la hormona, y este va a ser de alrededor de 2 a 3 días.
En los siguientes días la actividad de la hormona se va a elevar y alcanza su máximo valor en los días 10 a los días 12 y más o menos a partir del día 15 esta actividad empieza a descender, pero como les dije va a tener una actividad persistente y esta puede durar entre 6 semanas y 2 meses. Eso entonces, como dijimos al comienzo, la acción de la hormona va a ser lenta. El inicio de la acción va a ser lento, pero su acción va a ser prolongada. Pásale, por favor. Pásale. Ya. Entonces, ya habiendo visto todo lo que es acerca de la fisiología y cómo llegan a los tejidos, hablaremos un poco de las funciones que cumplen estas hormonas. Cada uno de estos les voy a ir explicando a continuación. Pásale, por favor. Ya. En primer lugar, vamos a tener que estas van a aumentar la transcripción de genes. Entonces, esto va a ser normalmente en casi todas las células del organismo, por lo cual se va a dar una síntesis de una elevada proporción de enzimas proteicas, entre ellas también proteínas estructurales, proteínas transportadoras, entre otras. Entonces, el resultado neto de todo esto va a ser que va a haber un aumento generalizado de la actividad funcional del organismo y esto se da cuando las hormonas ingresan. Entonces, aquí vamos a ver el proceso de ingreso a la célula. Entonces, la hormona va a ingresar a la célula, pero como les dije, la T4 tiene que transformarse en T3 para poder ingresar a su receptor intranuclear. Entonces, esto lo va a hacer mediante la acción de una enzima que se denomina la iodasa, que transforma la T4 en T3. Entonces, en este caso, la T3 es la que se va a unir al receptor intranuclear de la célula. Entonces se va a activar un paso que se denomina como respuesta a la unión de la hormona a su receptor. Y entonces este receptor lo que va a hacer es unirse en forma de heterodímero al receptor, que en este caso es intranuclear, al receptor retinoide. Y esto va a dar lugar a lo que se denomina, la transcripción de genes, en donde se va a ver esto es en el núcleo, se va a activar el ARN mensajero, este va a llegar a los ribosomas y se pone en marcha toda la síntesis de las varias proteínas que van a influir en muchos tejidos, como el sistema cardiovascular, entre otros. En varios estudios que se han hecho, se ha descubierto que las hormonas tiroideas tienen otras funciones que no tienen nada que ver con la transcripción de genes. Entre otras acciones que se ha podido describir, este va a ser a nivel de lo que es el tejido adiposo, el corazón y el tejido hipofisario. En este caso, las hormonas van a actuar a nivel de lo que es la membrana celular, el citoplasma y las mitocondrias. Algunas de las funciones que van a cumplir estas hormonas en estos sitios va a ser como la regulación de canales iónicos, la fosforilación oxidativa, entre otras cosas. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Otra de las funciones de las hormonas como consecuencia de la transcripción de genes que ya les dije es el aumento de la actividad metabólica. En el caso, se ha visto más o menos que en personas con hipertiroidismo, cuando hay un aumento de las concentraciones de las hormonas, se ha visto que puede aumentar el metabolismo basal entre el 60 y el 100% por encima de su valor normal. Ya. También vamos a tener que, se ha propuesto que la acción de las hormonas también actúe sobre las mitocondrias directamente, y esto lo va a hacer al incrementar tanto su número como su tamaño, y esto va a dar lugar a que se dé una mayor producción de cantidades de ATP y por lo tanto mayor utilización de energía, que es lo que necesitan en este caso las células. También se ha propuesto que las hormonas tiroideas faciliten el transporte activo de iones y esto va a ser sobre todo al incrementar el número de receptores de sodio, potasio, ATPase. Dale, por favor. La siguiente. Ya. Otra de las funciones que también se le ha descrito a estas hormonas es sobre el crecimiento, en el que la hormona se ha visto que estimula el crecimiento y el desarrollo del cerebro, sobre todo durante la vida fetal y la vida postnatal, así como también tener acción sobre el crecimiento en niños en edad de desarrollo.
Más que todo, esto se ve en los casos del hipertiroidismo, en el que en la etapa del crecimiento vamos a ver que comparando, como vemos en la imagen acá, hay dos niños, supongamos que los dos niños tienen la misma edad, pero vemos que un niño podríamos decir, ha crecido más, y esto puede ser acción de estas hormonas, ¿no? Entonces también podemos, algo que también es importante no es que va a crecer más, sino que va a llegar en una etapa en la que, como dijimos, el metabolismo se acelera y también en este caso la maduración de los, de los órganos y también en este caso del sistema óseo, por lo que va a llegar a un punto en el que el niño ya, o sea, sus huesos ya van a, en este caso, van a terminar su desarrollo antes de lo que debería ser. Y por consiguiente, cuando el niño crezca en sí, comparado cuando ya en la etapa adulta, generalmente puede ser incluso su talla va a ser menor a lo que normalmente sería una persona promedio. A ver, La siguiente, por favor. más que lo que tenga que ver sobre, o sea, que se termine el funcionamiento del hueso, como algo así le entendía Jocelyn, o sea, a ver, en el niño con el hipotiroidismo, obviamente, al no tener yo un buen aporte de hormonas tiroideas, no tengo este efecto sobre el hueso y el niño deja de crecer. Es una causa de talla baja, es hipotiroidismo. Por eso a todos los niños con talla baja tenemos que checar hormonas tiroideas que no encontremos un hipotiroidismo, porque eso es una causa. Se enlentece el crecimiento y el niño deja de crecer. Lo contrario a lo que estaba diciendo Jocelyn, lo que pasa en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo el niño crece muy rápido, pero no es que haya un efecto sobre el hueso. Lo que pasa es que su cartílago de crecimiento cierra más precozmente que a la edad que debería de cerrar. Y entonces, al haber un cierre prematuro del cartílago de crecimiento, la persona se queda más chaparrita de lo que estaba. Al inicio crece mucho, pero después, ¡pum!, se cierra el cartílago y la persona deja de crecer. Y a los niños de su edad, a lo mejor, seguían creciendo porque no había un cierre precoz del cartílago de crecimiento. Lo que cierra es el cartílago de crecimiento y por eso es que el niño con hipertiroidismo queda más chiquito que los niños de su edad, pero en realidad estaba más grande y después quedó más chiquito. Por eso, por el cierre del cartílago de crecimiento, no tanto el efecto sobre el hueso, sino sobre el cartílago de crecimiento. Por eso es que esta hormona es tan importante durante la etapa de la niñez y la adolescencia. La etapa de la niñez y la adolescencia, la hormona tiroidea tiene que estar en un nivel normal, bien, ni más ni menos, bien, ¿de acuerdo? Vamos con ya, pásale a la siguiente, por favor. Ya. También estas hormonas tienen varios efectos sobre las funciones corporales. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que estimulan el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos, y esto va a ser mediante la rápida captación de glucosa, el aumento de la glucólisis, el incremento de la gluconeogénesis. También lo que van a producir es que hay una mayor absorción del tubo digestivo, incluso también, como vamos a ver más adelante, incrementa la glucólisis al actuar sobre las otras glándulas endocrinas, incrementa la secreción de insulina al actuar sobre otras glándulas endocrinas como lo es el páncreas. También y estimula el metabolismo de los lípidos mediante la disminución de los depósitos de grasa en el organismo. También acelera la oxidación de los ácidos grasos libres, entre otras cosas. Otro de los efectos que ejerce estas hormonas es sobre los lípidos plasmáticos y también hepáticos. Es decir, que esta hormona también ayuda a reducir el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos. Estas hormonas inducen al aumento de la secreción del colesterol hacia la bilis y su posterior eliminación en las heces. También inducen una mayor necesidad de vitaminas debido a que estas van a ser una parte esencial de enzimas y coenzimas. Entonces, como va a haber un aumento del metabolismo, que ya lo hemos explicado, la disminución del peso corporal se va a dar por los mismos mecanismos antes explicados, aunque las hormonas tiroides aumentan el apetito. En el caso contrario o inverso, las hormonas, otra acción de las hormonas es que estas pueden aumentar el apetito, por lo cual aquí va a haber un proceso de compensación al cambio metabólico.
Como podemos ver acá, también lo que es el aumento del metabolismo basal. Puedes darle al siguiente, por favor. Ya. En cuanto a lo que tiene que ver con el aumento del flujo sanguíneo, que vamos a ver acá, y la frecuencia cardíaca, la utilización de mayores cantidades de oxígeno va a inducir a la liberación de cantidades excesivas de productos metabólicos. Y estos productos metabólicos lo que van a provocar es la dilatación de los vasos, dando como resultado lo que ya les dije, el aumento de este flujo sanguíneo y también por consecuente del gasto cardíaco. Entonces, el incremento del gasto cardíaco va a inducir a la elevación de la frecuencia cardíaca, pero también se ha descrito que las mismas hormonas tiroides pueden ejercer un efecto de excitabilidad sobre las células cardíacas. Por último, todo este proceso lo que va a hacer es conllevar al aumento de la fuerza cardíaca. No obstante, nos decía que cuando la concentración de la hormona tiroidea asciende de forma notable, la potencia del músculo cardíaco se va a deprimir y debido a que también va a haber un catabolismo excesivo y prolongado. En cuanto a lo que tiene que ver con la presión arterial, nos decía que generalmente en las personas que sufren alguna, en este caso hipertiroidismo, la presión arterial media suele ser normal y esto va a ser porque estas personas, en primer lugar, van a experimentar un aumento del flujo sanguíneo entre los latidos del corazón. Entonces se puede haber un ascenso de la presión sistólica de entre 10 a 15 milímetros de mercurio, pero también se va a ver una reducción de la presión diastólica similar, es decir, de 10 a 15, y es por eso que más o menos se va a mantener esta presión. En cuanto en relación al aumento de la respiración, esta se da debido a que el elevado metabolismo eleva de la misma forma la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Estos efectos lo que van a hacer es activar los mecanismos que aumentan la frecuencia y también la profundidad de la respiración. Puedes pasarle, por favor. Ya, otra de las funciones es que esta puede aumentar la motilidad gástrica, ya que la hormona tiroidea favorece a la secreción de jugos digestivos y la motilidad del aparato digestivo. Así tenemos que en el hipertiroidismo a menudo hay presencia de diarreas, en lo contrario que sucede en el hipotiroidismo, que muchas veces está asociada con el estreñimiento. A nivel de lo que es el sistema nervioso central, la hormona puede acelerar la función cerebral, aunque los procesos del pensamiento a veces se van a disociar. Es decir, así vamos a tener que una persona con hipertiroidismo es propensa a sufrir grados extremos de nerviosismo y también tiene tendencias psiconeuróticas. Entre ellas podemos ver que estas personas pueden sufrir complejos de ansiedad, de paranoia, entre otras cosas. Ahora, los efectos que produce esta hormona sobre la función muscular es que desencadena una reacción muscular energética en casos de cantidades aumentadas de la hormona. Esto puede llevar a un debilitamiento a causa de un catabolismo excesivo de las proteínas. En cambio, su carencia o la carencia de la hormona va a reducir la actividad de los músculos que se relajan lentamente tras la contracción. Los efectos sobre el sueño se van a dar por el agotamiento muscular y nervioso que ya lo vimos, por lo cual muchas personas que sufren de hipertiroidismo van a experimentar cansancio, aunque muchas veces se les resulte difícil conciliar el sueño debido a que, como vimos, la secreción excesiva de esta hormona va a excitar a lo que es el sistema nervioso, entonces por eso es como que les resulta difícil conciliar el sueño. Caso contrario, ocurre con personas con hipotiroidismo, que pueden permanecer por largos periodos, en este caso sin dormir. El aumento de la concentración de la hormona, eso es, puedes pasarla a la siguiente. Ya. Otro de los efectos que también vamos a tener es que las concentraciones elevadas de hormonas tiroideas también pueden provocar un aumento de la secreción de casi todas las glándulas endocrinas y también la necesidad tisular de estas. Un ejemplo de estos es cuando se incrementa la secreción de tiroxina, también lo va a hacer el metabolismo de la glucosa, lo que se asocia a una mayor necesidad de insulina por parte del páncreas.
como ya habíamos visto anteriormente. Y una de las últimas funciones que encontré es acerca de la acción de estas hormonas en la función sexual. Entonces vamos a tener que para que la función sexual sea normal en las personas, la secreción de hormonas tiroides debe aproximarse a lo que es la normalidad. Y en lo que respecta a los varones, vamos a tener que la carencia de la hormona va a provocar la pérdida de líbido. En el caso contrario, cuando las concentraciones de esta aumentan, lo que va a provocar muchas veces es impotencia. En el caso de las mujeres, vamos a tener que la ausencia de la hormona puede producir menorragia o polimenorragia, que son sangrados, en este caso, excesivos y numerosos, respectivamente. Y en determinadas personas, el problema más grave que puede dar en este caso va a ser que puede provocar amenorreas u oligomenorreas. Pásale, por favor. Ya, entonces vamos a tener ahora sí lo que es ahora sí la regulación de estas hormonas. Puedes pasarle, por favor. Ya. Entonces aquí vamos a tener que esta regulación va a estar. Perdona, Jocelyn, antes de que pasemos al eje, antes de terminar con las funciones, las hormonas tiroideas tienen efectos sobre la inteligencia, sobre la memoria, sobre o algunas otras funciones cerebrales, aparte de efecto de excitación en el sistema nervioso. Lo que yo encontré es que sí provocaba algunas deficiencias a nivel de la memoria, pero en realidad de la inteligencia no encontré. A ver, acuérdense, esta hormona, acuérdense cuando el bebé nace, el sistema nervioso central todavía no está 100% formado en el niño. Entonces, mucho efecto tienen las hormonas tiroideas sobre la terminación de la formación del sistema nervioso. Por eso es que los niños, mientras uno más se demore en dar tratamiento de hormonas tiroideas, el niño queda con mayor coeficiente, con un coeficiente intelectual cada vez menor y obviamente se ve reflejado en la inteligencia del niño, pero sobre todo en el coeficiente intelectual. Ya lo vamos a ver cuando veamos hipotiroidismo, que cada día de atraso de tratamiento con hormonas tiroideas en el recién nacido, llegamos a perder hasta 1 a 1.5% de coeficiente intelectual por día. Imagínense si llevamos meses, semanas o nos tardamos años, obviamente vamos a terminar con un niño con un retraso en coeficiente intelectual bastante severo. Entonces, por eso es también la importancia del tratamiento hormonal o de los estándares hormonales en el niño, sobre todo desde el recién nacido, que sean normales, porque termina con la culminación de ayudar a fortalecer o a formar bien la función del sistema nervioso. Por eso es que debe de estar bien. Y efectos sobre la función muscular, por eso es que los niños que tienen algún trastorno, sobre todo tiroideo de tipo hipofisario, tienden a tener déficits de retrasos psicomotor, precisamente por la función tan importante que tiene esta hormona sobre la función muscular. Entonces, es importante todo esto porque si, por ejemplo, el paciente con hipotiroidismo, y esto es de los síntomas importantes, lo que tiene es una lentitud de pensamiento, tiene una lentitud de memoria, lentitud en el lenguaje, porque todo esto tiene efecto en las hormonas tiroideas. En cambio, el paciente hipertiroidismo está al contrario del hipotiroideo, está todo acelerado hasta de la mente, el pensamiento está todo acelerado, habla 55,000 palabras por minuto, su memoria está acelerada al 1000%. Entonces, porque tienen efectos precisamente sobre la memoria, sobre el lenguaje. El paciente hipertiroideo te habla muchísimo, rapidísimo, cosa que hasta lo tienes que pausar para poderle entender, y en cambio el paciente hipotiroideo, al contrario, lo que tiene es una bradisiquia y una bradilalia, ¿de acuerdo? Entonces, porque sí tiene efecto las hormonas tiroideas tanto en el lenguaje como en el pensamiento y sobre otras funciones cerebrales, ¿de acuerdo? Listo, continúa Jocelyn, vamos con el eje.
Ya, entonces ahora vamos a ver el sistema de regulación de la secreción de estas hormonas y este va a estar dado por el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Entonces vamos a tener que la principal función de este eje va a ser mantener la actividad metabólica normal en el organismo. Entonces, para que se dé esta nivelación o para mantener el nivel ideal de secreción de las hormonas tiroides, existen varios mecanismos que ya les voy a explicar. Entonces vamos a tener que este va a iniciar, sobre todo en el hipotálamo, con la liberación de lo que es una hormona liberadora, que es la tiroliberina, o también conocida como la hormona liberadora de tireotropina. Este va a ser un péptido de 3 aminoácidos y este se va a formar a nivel de las neuronas, del hipotálamo, en las cuales sus fibras van a llegar a la eminencia media y también al tuber cinerum. Esto, lo que ya les dije, estimula la liberación de tirotropina. A nivel de lo que es hipófisis, vamos a encontrar la presencia de la hormona estimulante de la tiroides, o también conocida como la tirotropina, que esta en cambio va a ser una glucoproteína formada por 2 unidades, una alfa de 89 aminoácidos y una beta de 112 aminoácidos. La acción fisiológica de estas va a ser actuar o impulsar la secreción de, en este caso, hormonas tiroides. Y por último tenemos a nivel de la tiroides, que es la producción de hormonas tiroides de T3 y T4, que van a mantener la función, que la función de estas van a ser un aumento generalizado de la actividad funcional a nivel de todo el organismo. Pásale a la siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que, como ya les dije, el inicio de este eje es la secreción adenipoficiaria de la TSH, que se iba a encontrar regulada por la tiroliberina del hipotálamo. Entonces, como ya les dije, la tiroliberina es una amina tripeptídica y esta incrementa la producción de TSH. Entonces, a nivel de la célula, en este caso tirotropa, de la adenohipófisis, la TRH lo que va a hacer es unirse a su receptor y lo que va a hacer es estimular a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que va a hacer es activar a otros segundos mensajeros que en este caso van a inducir o van a tener como producto final la inducción de la secreción de la TSH. Para esto vamos a tener que van a existir también ciertos factores que estimulan o también van a inhibir la secreción de la TRH. En este caso, los factores que van a estimular la secreción de esta va a ser el frío. También en este caso encontramos la disminución de T3 y T4 y también la de T3 intraneural. También otro estímulo que puede provocar la secreción de esta hormona es la estimulación alfa-adrenérgica y otros, en este caso, otras sustancias como lo que es la arginina y la vasopresina. También tenemos a las que inhiben. Las que la inhiben pueden ser estados de excitación y también de ansiedad, así como el aumento de la conversión intra de T3 y T4. Y también otros son los bloqueadores alfa-adrenérgicos contrarios a los que la estimulan. Pásale, por favor. Ya. Entonces vamos a tener que, en este caso, el siguiente paso que les dije es la TSH, que se encuentra en la adenohipófisis, lo que va a hacer es incrementar la secreción de la tiroides. Y esto lo va a hacer de diferentes formas. La TSH va a tener diferentes efectos sobre la glándula tiroides una vez que ha llegado a través de la circulación. En primer lugar, vamos a tener que esta puede elevar la proteólisis de la tiroglobulina que se encuentra almacenada en los folículos, con lo que se liberan las hormonas tiroides a la sangre circulante y así se disminuye la sustancia folicular. En segunda función que tiene esta hormona en las células tiroides es incrementar la actividad de la bomba de yoduro. Como ya habíamos visto, este va a favorecer el atrapamiento del yoduro por parte de las células foliculares. Otra función es que también puede intensificar la iodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas. Otra tenemos que aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroides. También ejerce una acción sobre estas células, las células foliculares.
Otra acción es que va a incrementar el número de células tiroides y las transforma las células cúbicas en cilíndricas e induce el plegamiento del epitelio tiroideo en el interior de los folículos, es decir, al formar los pseudópodos que van a ayudar a la formación de las vesículas por medio de la pinocitosis. Algo muy importante también es que el monofosfato de adenosina cíclico va a actuar como un mediador del efecto estimulador de la TSH. Entonces vamos a tener que el primer acontecimiento de esta activación consiste en la unión de la TSH con sus receptores específicos en la membrana basal de la célula tiroidea, como ya habíamos visto acá. A la siguiente, por favor. Ya. Entonces vamos a tener también, la TSH también tiene algunos factores que la estimulan y también que la inhiben. Los factores que la van a estimular obviamente es la tiroliberina, también pueden estimular la disminución de T3 y T4, también la disminución de la desiodinasa de tipo 2, que como dijimos era una de las enzimas que las moléculas de la tiroglobulina que no eran usadas para la formación de las hormonas tiroideas, y también otro que estimula los estrógenos a través de la unión de receptor de TRH. Los factores que la inhiben va a ser el aumento de la conversión de T4 en T3, el aumento de la desiodinasa de tipo 2, sustancias como la somatostatina, la dopamina, los glucocorticoides y también una enfermedad crónica o aguda. Ahora vamos a tener también factores que pueden estimular o inhibir la secreción de las propias hormonas tiroides. Entre ellas, como ya vimos, la estimulan la TSH, también pueden estimularles los anticuerpos antirreceptores del receptor de TSH. Estos van a ser anticuerpos estimuladores, porque también vamos a tener los anticuerpos antirreceptores, pero los inhibidores, que en caso contrario van a inhibir. Vamos a tener el otro factor que estimula es la disminución de los niveles de T3 y T4 en sangre. Y entre los factores que inhiben vamos a tener también el exceso de yodo, también la presencia de litio y los niveles aumentados de T3 y de T4 a nivel de la sangre. Pásale, por favor. Ya. Algo que también es importante mencionar es que, como ya habíamos visto, la glándula tiroides no solo va a secretar las hormonas o no va a estar encargada de la formación de las hormonas tiroides, sino también de otra hormona que es la calcitonina. La calcitonina, esta se va a dar, va a ser una hormona peptídica que tiende a reducir las concentraciones plasmáticas de calcio, y en general sus efectos se van a oponer a los efectos de la paratormona. Desde un punto de vista cuantitativo, el papel que desempeña esta calcitonina va a ser mucho menor que el de la PTH en cuanto a lo que tiene que ver en relación a la concentración de los iones de calcio. La síntesis y la secreción de calcitonina van a tener lugar en las células parafoliculares o células C, y estas, como ya vimos, van a estar situadas en el líquido intersticial entre los folículos de las glándulas tiroides. Estas células solo van a constituir alrededor del 0,1% del total de lo que es la glándula tiroides humana, y se dice que ya, entonces vamos a tener también la polipéptido grande y tiene un peso molecular aproximado de 3.400 y una cadena de 32 aminoácidos. ¿Cómo fue el internet? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Doc. Sí, yo soy. Oye, es que se me fue un rato el internet.
Entonces vamos a tener que, como les iba diciendo, la calcitonina, la principal función es reducir la concentración plasmática de calcio cuando ésta se encuentre elevada a nivel de la sangre. La calcitonina también produce un efecto débil sobre la concentración plasmática de calcio en el ser humano adulto. La calcitonina solo tiene un efecto, o sea, va a tener este efecto débil y esto se puede explicar por dos razones. En primer lugar, cualquier reducción inicial de las concentraciones de calcio iónico causada por la calcitonina lleva en horas a una poderosa estimulación de la secreción de paratormona, que casi supera al efecto de la primera, es decir, de la calcitonina. Entonces vamos a tener que tras una tiroidectomía con la consiguiente supresión de la secreción, en este caso la calcitonina, la concentración sanguínea del calcio iónico a largo plazo no presenta alteraciones cuantificables, lo que va a demostrar una vez más la superioridad del sistema de control de la paratormona. En segundo lugar, también tenemos que en el adulto los ritmos diarios de resorción y depósito de calcio son bajos e incluso, aunque la calcitonina reduzca la velocidad de absorción, el efecto sobre la concentración plasmática del calcio seguirá siendo escaso. El efecto, más que todo, de la calcitonina a nivel de los niños es mucho más llamativo, pues la remodelación ósea es rápida en ellos, y con una resorción y depósito de calcio de hasta 5 gramos diarios o más, lo cual supone que entre 5 y 10 veces el calcio total en todo el líquido extracelular. También en ciertas enfermedades óseas, como la enfermedad de Paget, en la que está muy acelerada la actividad osteoclástica, la calcitonina va a tener un efecto mucho más potente a la hora de lo que es la resorción del calcio. Creo que es todo. Pásale. Sí, ahí se termina. Muy bien, excelente, José. La verdad, fisiología lo expusiste súper bien. Me encantó cómo expusiste la síntesis de las hormonas tiroideas, porque muchas veces ahí se me confunden todito. No tuvimos nada que agregar porque expusiste toda la síntesis de las hormonas tiroideas perfecta, te sabías muy bien tu tema. Giancarlo también. Chicos, este es un ejemplo excelente para que quiero que así sean todas las presentaciones. Obviamente no digo que las chicas de tiroides estuvieron mal, no, estuvieron muy bien, fue la primera presentación, todavía había unas cosas que teníamos que ir moldeando, ¿de acuerdo? Pero se sabían muy bien sus temas, su tema, chicos, los dos se lo sabían muy bien y excelente presentación. No necesitaron muchísimas diapositivas, más bien nos pusieron muchísimos dibujos para irnos explicando el tema que ustedes nos querían decir, ¿de acuerdo? Así es como quiero las presentaciones. Pocas diapositivas y que ustedes se sepan todo lo que me tienen que decir. No me tienen que poner 60 diapositivas y ponernos a leer. No, porque eso se hace muy tedioso y muy largo, ¿de acuerdo? Es que ustedes sepan su tema, alguna gráfica, algún dibujo, y de ahí ustedes se explayen a decir todo lo que necesitan decir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna duda sobre algo? ¿Alguna duda, chicos? No, Doc. ¿No? Todo quedó muy claro. La verdad, les expusieron muy claro. Sus compañeros sabían todo, así que, bueno, una excelente presentación, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ya me enviaron ya vi el correo de para tiroides. Doctora. Sí, perdón, se me desconectó.
Entonces, nos vemos el día lunes para la presentación de paratiroides, ¿de acuerdo? Listo, Doc. Entonces ya le mando las correcciones a los chicos, al correo al que me enviaron. Entonces, nada, pónganse a estudiar y nos vemos el lunes. Listo, Doc, muchas gracias. Hasta el lunes. Bye, chicos. Hasta luego, gracias. Que pase bien. Gracias, Doc. Hasta luego. Adiós, chicos.